Hola, buenas y bienvenidos nuevamente a otra sesión de estudio del Tania en español, usando siempre el libro del rabino Natán Gomblat de Argentina. Eh, Estamos en la sección que corresponde al 21 del mes de Tebet de un año corriente. En el hebreo, en página 7.3, en el castellano, página 7.4, donde dice capítulo 14, Perek Dalet. Entonces, solamente para recordar, hablamos en el capítulo 13 contestando ciertas preguntas que el Alter Rebbe hizo al principio del Sefer Atania. Una es, ¿a qué nos referimos con considerarnos en nuestra propia percepción como Reshaim, como malvados? Entonces dijimos que eso quiere decir no malvados. No dice, no escribió, considérate a ti mismo malvado, sino como malvado. ¿Por qué? Porque al igual que un malvado, una persona egoísta, egocéntrica, que busca la gratificación personal todo el tiempo, al igual que ellos no tienen control sobre su naturaleza y por naturaleza se sienten atraídos a los placeres y los antojos, se antojan a cosas mundanas, a placeres mundanos, a gustos mundanos. Igual el Benoni, su esencia es igual, su esencia todavía tiene eh, antojos y deseos por gratificación mundana. Entonces, el Benoni se parece, es como ahora. El Benoni no es malvado, porque el Benoni controla la expresión de sus facultades. El Benoni controla si va a contemplar y a meditar y a considerar ideas que van en contra de la voluntad de Hashem o no. El Benoni controla si va a hablar, tener conversaciones chismosas, calumniosas o de cosas que van en contra y que solo buscan el placer y la gratificación personal o no. Y el Benoni también controla si con sus manos, sus pies, con sus órganos, si va a realizar acciones pecaminosas o egoístas que solo le procuran placer mundano o no. Entonces el Benoni es como Rasha, es como malvado, pero no malvado. Luego también explicamos un poco que el Benoni logra en muchas ocasiones. Tal vez no todos los Benionim, pero sí hay Benionim que logran entrar en un estado de éxtasis durante Kriyat Shema, durante la Tefilá, durante la lectura de la Shema o el rezo del Shemona Esrei de la Amidá, y que en ese momento prácticamente eso hace que, como hablamos, como la ventaja de la luz sobre la oscuridad, eso hace que el alma animal se silencie y prácticamente se desvanezca, diga, no, este hombre está ocupado ahora en otras cosas con Dios, yo me voy a tomar un café y luego vuelvo. Cuando ya acabe de rezar, vuelvo y lo molesto. Pero ahorita no lo puedo molestar porque él no me va a poner atención. Y en esos momentos, entonces, él está sirviendo a Hashem con toda su alma, con todo su corazón y con todo lo que tiene. Entonces, en ese momento, él inclusive se podría confundir con un tzadik porque está en ese estado en que el 100% de él está involucrado en amar a Hashem, despierta la emoción de amor y temor a Hashem. Ahora, como dijimos, eso después del rezo y Kriyat Shema, etcétera, luego se le pasa. Entonces, al final de la última sesión hablamos de que si estuviéramos hablando del nivel de un tzadik, de una persona justa, entonces ese tipo de servicio divino no sería aceptable. Porque un tzadik siempre está en el mismo nivel. El tzadik siempre está en el mismo nivel. Él está ahí siempre con el amor y temor a Dios, con el repudio al mal, etc. A él no se le pasa nunca. El hecho de que el Benioní se le pase quiere decir que mm, no era así como de veras. Pero Alter dice, no, no es cierto.
Yo le llamo al servicio del Benioní, que es servicio perfecto, completo y verdadero y permanente. ¿Por qué? Porque no solo que de verdad lo fue en ese momento y de acuerdo a su nivel del Benioní, él no ha cambiado su naturaleza, él no ha cambiado su esencia. Entonces, para una persona cuya esencia todavía está compuesta de una mezcla de bien y mal, ese servicio sí es verdadero, genuino y legítimo. Y también yo digo que es permanente, dice el Alter Rebbe, porque en cualquier momento que él quiera, él puede acceder otra vez a lo que le permite crear y producir esa sensación, esos sentimientos de amor y temor a Hashem que lo embargan. Él ya conoce el código, él es una persona que es responsable y está siempre preparada. Cuando él quiere y necesita, él lo enciende. Entonces, en eso quedamos, solo estaba recapitulando un poco. Entonces ahora empezamos con el capítulo 14. Eh, entonces empecemos ya. Dice así, Perek Yud Dalet, capítulo 14. Vehine, midas abeinoini, y midas kol Adam. Viajaré a kol Adam, yimshech. Entonces, eso, vamos, es un recordatorio de una frase que el Alter Rebbe utilizó al principio del Sefer Atanya, que dice, se nos está recordando que el atributo o la calidad o la categoría de Benyoini, de una persona intermedia, de una persona ordinaria, esta es una categoría que es factible para todas las personas. Tzadik, no, tzadik es algo que está fuera del alcance de una persona decidir, voy a ser tzadik, yo voy a transformar por mi propia mano mi esencia. Es complicado, pero controlar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, eso está al alcance de absolutamente todos nosotros. Y no solo eso, sino que dice, y es la obligación de todos nosotros aspirar y trabajar para llegar a esa categoría de Benyoini, a esa categoría de tener control. Shekol Adam Yahol Hiois Benyoini, porque todas las personas pueden ser intermedias, Behol Eis, en cualquier momento o en todo momento, o Behol Shah, y en toda hora, Ki Habeinyoini Einomo Eis Bera. ¿Por qué? Porque no se trata de cambiar nuestra esencia. El Benyoní no, él no siente repudio por el mal. ¿Eh? Él todavía tiene afinidad a las cosas mundanas. Shezeu davar amasur la ley. Porque esto de sentir repudio o afinidad por los placeres mundanos es algo que está bajo la jurisdicción del corazón, o sea, del pasional de la persona. Velo kol ha'itim shavois. Y no todos los momentos son iguales. Ela surmera ve hace toiv. ¿No? Pero sin embargo, la única cosa que se requiere del Beinoini es como dice el rey David en los Salmos, surmera es aléjate del mal, alejarse de las cosas que están en contra de la voluntad de Hashem, ve hace toiv y actúa bien, haz el bien y involucrarse, estar siempre involucrado en cosas que son para cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, estar apasionado por algo o sentir repudio por algo, esas son emociones que son parte de la fuente emocional, lo que llamamos el corazón. eh, y eso eso es más la naturaleza de la esencia de las pasiones de la persona. Y no se le está pidiendo al Beinoini que controle eso. Lo que se está pidiendo al Beinoini que controle es, como dijimos, los pensamientos, las palabras y las acciones. Entonces, que se aleje de lo que es mal, o sea,
lo que busca gratificación instantánea, lo que busca lo opuesto a la voluntad de Hashem, y hacer el bien, buscar lo que avanza el propósito de la creación, que Hashem, que es la voluntad de Hashem. Ujú. Bepoyal, en actualidad, Bepoyal Mamish, o sea, en acción, en realidad, en el mundo, en este mundo físico. B'maise dibur machshava, con acciones, con palabras y con pensamientos. Shebahem, habejira, veayehoiles, veareishus, nesuna lechol adam. ¿Mm? Que en estas tres cosas de pensamientos, palabras y acciones, la facultad de escoger, de decidir, la capacidad de decidir y escoger, y la autoridad para escoger y decidir, se le ha dado, se le ha otorgado a cada persona, lo que normalmente en español llamamos libre albedrío. Cada persona tiene. La haces de hacer, beledaber y de hablar, belachshoiv, ve y de pensar. Gama shehu neget taivis libro. También aquello que no le apetece o que está en contra de los antojos de su corazón, de su centro pasional. Vehav hamamish. Y aun si fueran 180 grados opuestos a lo que su alma animal desea, quiere, a lo que se le antoja. Uno tiene libre albedrío para decidir ir en contra de esa naturaleza. כי גם בשעה שהלב חומד ומסייב איזותי בגשמיס, בהיתר ובאיסור, חס ושלום, porque también, o sea, porque aún así, aún en el momento en que el corazón hace que la persona se antoje y que le dé un antojo por un placer mundano, ya sea un placer permitido, si el placer permitido, entonces el antojo viene de la klipa y sinterajara, pero el objeto del antojo, no. Ahora, si el antojo es para algo prohibido, entonces tanto el antojo como el objeto son cosas que están completamente fuera de perímetro. Yahoelis Gaber Belehasiach Daito. En cualquier momento en que el corazón se antoje a esas cosas, ya sea permitido o prohibido, la persona tiene la capacidad de cambiar el pensamiento, de distraerse de eso, de imponerse a a su pensamiento. Y aquí está usando la facultad de da'at, la facultad de comprensión, que quiere decir de conexión. Entonces la persona puede desconectarse de esos pensamientos, de esos antojos, ¿ok? Mi mena legambre, completamente puede desconectarse de esos antojos. Ve hombro y le liboy. ¿Cómo puede hacer eso también? ¿Cómo puede ayudarse? Entonces, dentro de sí mismo, la persona se dice a sí mismo, le dice a su corazón, a su centro de pasiones, le dice así: "Ey, neni roitzli yois rasha, afilu sha'ajas". Yo no quiero ser una persona malvada, aunque sea por un segundo. Entonces, si la persona se dice a sí mismo: yo no quiero ser descrito o considerado o, pues, ser una persona malvada, egoísta, hedonista, ni siquiera por un momento. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד, בשום אופן. Porque no quiero estar separado o que haya división, Dios no quiera, de Hashem, el único, del único Hashem, del único Dios, del Dios único. Entonces la persona dice: no quiero ser malvado. ¿Por qué? Porque el momento en que yo dejo que los pensamientos egoístas, pecaminosos, como quisiéramos llamarles, eh, se vistan, se revistan mi intelecto,
y yo empiezo a contemplar y a considerar cosas que no son bien y no son buenas, entonces eso causa que yo inmediatamente me separo de la fuente de vida, de la divinidad. Lo mismo si hablo palabras, chismes, cosas feas y cosas que van en contra de la voluntad de Hashem o que hago, cometo actos que están en contra de la voluntad de Hashem. Entonces dice, no quiero separarme de Hashem, porque precisamente en eso consiste el temor de Hashem y el amor de Hashem. El amor de Hashem de que yo siempre quiero estar unido con Él. El temor de Hashem de que a mí me causa ansiedad el hecho de pensar en que puede ser que en algún momento yo esté desconectado de Hashem. Que dichsiv, como está escrito. "Abonoiseihem mavdilim b'chu". Entonces, los profetas nos dicen que nuestros pecados, nuestras transgresiones son lo que causa la división y la separación entre nosotros y Hashem como una cortina de hierro. Ujú. Rak ani rotze ledavka boy. La persona continúa diciéndose, dice, yo lo único que quiero es adherirme a Hashem, estar conectado con Él siempre. Nafshi, Ruhi, Benishmasi, con los tres niveles espirituales de Nefesh, ¿sí? El alma, Ruhi, el espíritu, Benishmasi, y la categoría de alma más elevada. ¿Mm? Behislavshan, Beshloisha Levushav, Yisborech. Al hacer que estas tres categorías de alma, al hacer que mi alma esté revestida con las tres prendas del santo bendito sea, de Hashem Yisborach, Shehem Maise Dibur Machshava be Hashem Besoiras, o Misvoisav, Miahava Mesuteres Shebelibi, que esto quiere decir pensar, hablar y actuar de acuerdo a la voluntad de Hashem, pensar en Hashem y hablar de la Torah y hacer los mitzvot. Ujú. Y esto yo puedo hacerlo porque tengo combustible que es el amor oculto que existe en mi corazón, la Hashem, como Belev Klalus Israel, como existe en el corazón de cada judío. Entonces, haciendo una paréntesis aquí, creo que habíamos hablado de esto antes, pero por cualquier cosa, el Alter Rebbe describe aquí lo que nuestros sabios dicen, que todo el pueblo judío, cada judío, tiene como herencia prácticamente genética, de una genética espiritual, obviamente estamos hablando, de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Yankee, el amor y temor por Hashem innatos, innatos. Lo único es que, como son innatos, también están ocultos o sepultados por ahí, muy adentro de nosotros, y hay que trabajar para que salgan, para que se rebelen. Entonces, todos los judíos tenemos innatos amor y temor a Dios, tenemos el deseo de estar unidos a Hashem y la aversión a estar separados de Hashem. Entonces aquí él continúa explicando eso, explicándoselo a sí mismo, para cuando el alma animal nos antoja de algo prohibido, entonces esta es la charla que estamos teniendo con ella, le estamos diciendo, yo no quiero ser malvado, ni siquiera por un momento, no quiero separarme de Hashem, ni siquiera por un instante, porque como los profetas nos dijeron, nuestras transgresiones nos separan de Hashem como una cortina de hierro, y, y yo sé que yo puedo unirme y no separarme de Hashem porque tengo amor innato por Hashem. Ujú. Y que este amor es parte de todos los judíos y yo soy judío como cualquier otro judío, entonces yo también tengo Shenikreu Oihave Shmeja, que es todos los judíos precisamente se llamaron los amantes de tu nombre, de Hashem, ¿ok? Vafilu kal shebekalim, e inclusive el judío más, digamos, el insignificante, estamos hablando de la insignificancia, aquí estamos hablando del nivel espiritual, o sea, del judío cuya identidad judía es la más mínima de las mínimas de las mínimas de las mínimas. O sea, como dicen a veces solamente judío en nombre, como dicen alguna gente, ¿ok?
Yohelim ser nafsho al kedushas Hashem. Aún esta persona, aún el que es judío solo en nombre, es capaz de sacrificar su vida para no denigrar y no rechazar su pertenencia al pueblo judío y a Hashem. ¿Mm? Velo noif la noije mimeno. Y ciertamente yo no creo que yo soy peor que aquel que es judío solo en nombre. Entonces, si este judío que es solo en nombre, entonces, ¿cómo puede ser que él, sí, ande durante su vida pensando, hablando y haciendo cosas que no deberían ser? Pero si llegaran y le dijeran hoy, niegue a Dios y tal vez conviértase a otra religión o lo que sea, él diría, no, prefiero que me maten. Y muchas veces los ha matado. Entonces, ¿por qué es más fácil cumplir los mitzvot normales que sacrificar la vida? Entonces, ¿por qué este judío, que es solo judío solo en nombre, por qué es así? Entonces viene aquí el Alter B, nos explica, creo que hablamos de esto también antes, trae de Mesejet Sota, del tratado de Sota en el Talmud, trae lo que dicen nuestros sabios de por qué la gente hace esas cosas. ¿Mm? El ashenichnas boy ruach shtus. La única razón por la cual el judío que es solo judío en nombre se porta así es porque está dominado por un espíritu de necedad. Está prácticamente poseído por la estupidez. Pongámoslo así. ¿Ah? Venid maloy. Y él se imagina, si se le parece como que si Shebaveirazu, que él puede transgredir, ok, hoy de no vieja dulce, y que no importa, él transgredió, pero él sigue siendo judío, eso no afecta. Que hablamos de eso un poco antes, o sea, de que como el niño pequeño que cree que si yo cierro los ojos no me ven, no, el que no veo soy yo. Igual aquí esta persona no entiende que las transgresiones nos separan de Hashem y nos desconectan de Él. Él no entiende eso. Él piensa que no, yo puedo transgredir, transgredir, transgredir. De todas maneras, yo soy judío. Ve'ein ishmas imuvdeles me'elei que Israel. Lo que vamos a decir que él piensa que puede transgredir y no sufrir ninguna separación del Dios de Israel. Vegam shoicheach ahabasu ila Hashem. Y también se le olvida su amor innato por Hashem. A mis ustedes beliboy. ¿No? Hablamos de ese amor innato. Abal ani, pero yo. Hey, neni rotzeli yo es shoite. Yo no quiero ser tonto. Como él. Lichfoir haemes. De negarme a ver la verdad. Y aquí quedamos. Para la próxima, entonces. Hasta luego.